Buah, francés, solo sé una frase. Ya, pero la de volevo, No, es una otra. vez más. No, es como una frase portuguesa. Es como la primera frase que te enseñan en clase de francés. Pero, ¿Cuál es? je suis Paolo Furini, je suis très content d'être ici. Te lo conocer. Es lo único que me acuerdo. Eso y una. Y los verbos también. Sí. Sí, qué bueno. Yo estoy con el bonito. Aprendiendo francés. No, yo lo abandoné. Bueno, he aprendido castellano y ya está. Bueno, vamos a presentar un poquito a nuestro invitado especial. Vale. Para mí es Paolo Furini, para vosotros es señor. Bueno, Paolo y yo nos conocimos. Un momento que se nos queda como pequeño. Luego estás llegando. Está muy lejos. Claro, es que tenía miedo de que. Tenía miedo de que no pudiésemos. Y prefiero. Vente un poquito más cerca aquí y nos encontramos. Pues un poco la idea. Bueno, José Antonio, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, ¿Me escucha? Vale, Isaac. Bueno, José Antonio es modelador, Isaac es el puto amo, ¿vale? Tenemos a Iñaki, que es rigger, y tenemos aquí a nuestras queridas, que son rigger y animadoras. Y bueno, José Antonio es moderador y rigger, ¿de acuerdo? Tenemos más gente en online, y que lo verán más tarde seguramente, ¿vale? Y y nuestro invitado de hoy es Pablo Jurel, supervisor de producción en Skydance, Actualmente en Skydance, sí. actualmente en Skydance, cosa que me duele mucho. Y hace 2 meses también en Usuarium, donde no. Hace 2 meses, efectivamente, fue amor a primera vista, a primera charla, fue precioso. Y bueno, enhorabuena por Spellbound, que ya ha salido oficialmente. Se puede hablar de. Oye, muy bonita, hay que decirlo. No, me parece más bonito Puju, la verdad, la imagen que estrenaron de Puju Bueno, Puju. el bichito peludo en el bajo del agua con los pececitos amarillos. Bueno, Pues ahora hay un frame, luego lo miramos. Ahora lo miramos. Pero bueno, muy bien, por fin ve la luz. Bien, bien, no bien. sé cuántos años estuvo en producción esta película, pero bueno. Bueno, vaivenes. Ya, eso también pasa con el proyecto de personajes sin rostro. Vale. Que no. Bueno, sí, pero bueno, como sabéis, a mí me gusta mucho invitar a riggers a dar charlas. Pero en este caso es algo especial, porque no es como tal un rigger, sino que es una figura un tanto desconocida para todo estudiante al salir de la escuela. ¿De acuerdo? Que es la figura de producción. Un libro que recomiendo muchísimo, ¿vale? Que os leáis una vez ya hayáis terminado ya por fin el curso. Es el de Creatividad S.A. de Ed Catmull, ¿de acuerdo? Porque os muestra un poquito los principales. ¿Por qué surge producción? Producción es la columna vertebral, ¿de acuerdo? De toda la producción. Digamos que es aquel que mantiene unido y conectado todos los departamentos. Son los que suelen llevar muchos marrones, ¿de acuerdo? A mi forma de ver, sufrir los egos y también ciertas regañinas innecesarias. Gestión de proyecto al En final. el proyecto. Pero bueno, cuando la gente me pregunta, yo digo, me dice, ¿qué haces tú en la película? Yo no hago nada. Yo no hago ni dibujitos, ni cositas técnicas guays, no hago nada. Digo a la gente cuando necesitamos las cosas y si no llegamos a la fecha, pues ver cómo podemos hacer para llegar a la fecha. Pero en realidad no hago nada. Es solo como gestionar las cosas, ¿no? Bueno, y luego controlar es que numeritos y Excel. Dicho esto, es verdad lo que decía Edu, que producción está un poco desaparecida en los máster de 3D, de animación. Yo también empecé con un máster que duraba 6 meses y ahí producción no la hicieron. Yo cuando empecé a currar de una cosa que no era producción, empecé a currar de. Era una empresa muy pequeña, éramos 3, entonces hacía animación, hacía shading y hacía rigging, que era tú por dónde. Que cuando estaba empezando a decidir qué hago en mi vida, pues dije, bueno, quita rigging, venga de programación y tal, es la parte que más me gusta. Entro a Ilion como TA, no sabía ni qué era un TA, Lighting TA, entonces pregunté a varias gente de LinkedIn y tal, y ahí nadie lo sabía, y entonces he dicho, pues ya, vamos a ver qué es. Dieron una posición un poco técnica de resolver problemas de render o de las escenas de Maya, o sea, necesitaba saber Maya cómo funciona, y luego aprendí a buscar otra vida, porque no llega el pelo del oso a Lighting, quién sabe, no se sabe. Entonces ibas atrás en el pipeline a buscar qué pasaba y dónde estaba. Y de repente ahí mi primer contacto con la vida real de un estudio de verdad,
veo gente, esta gente que eran los que mandaban. Entonces he dicho, pero ¿quién es esta gente? Producción, ¿quién sé qué hacían? No sabía ni qué hacía el VFX Group al principio, pero he dicho, no entendía la posición. Pero cuando vi producción, he dicho, yo quiero el poder, quiero estar ahí donde están ellos. Eh, pero ni idea, vamos, yo había estudiado informática, había hecho un máster donde había aprendido a modelar, más o menos animación, sí, texturas y tal, pero no sabía nada. Entonces hice un pequeño curso no sé cuánto eran, 6 fines de semana, era como un workshop de producción y luego empecé, siempre estaba TA, pero también estaba gestionando la fase de render y más o menos hacer un schedule, controlar shotgun y tal. Vale, y luego empezó mi cuadro. ¿Qué pasa? ¿Qué hace producción? Entonces, en un mundo ideal y ordenado, nosotros tenemos una fecha a la cual pongamos que estamos trabajando en cualquier cosa, sea un corto, una serie, una peli, da igual. La única cosa que cambia del tamaño del proyecto es el dinero que te dan para hacerlo y el tiempo que tienes para hacerlo, ¿no? Claramente una peli no se puede hacer en 6 meses, o quizás sí, pero a saber qué sale. Entonces, tenemos un tiempo ideal para hacer nuestro proyectito y hay que desglosarlo, ¿no? Entonces se desglosa primero en asset. Lo que hace producción es cogemos el guión o cogemos el storyboard y marcamos, hola Cristina, bienvenida. Hola. Y marcamos todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hacer una escena de este momento. Entonces, nosotros miramos en este momento, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 personas, serían 8 personajes. Los props que son cuando se mueven, las 8 sillas, más los 3 o 4 ratones, las pantallas encendidas, elencar todas las cosas que hay que hacer, ¿vale? Y ver cuándo necesitamos, en principio, necesitamos diseño, necesitamos modelar, necesitamos texturear, shadear, riguear si se mueven, animar, bueno, animar no, animar va por escena y va por shot, que un shot es cada vez que cambia la cámara. Y de ahí luego tenemos todo este mega listado de cosas que hacer y todo el listado de escenas. Entonces vamos con todos los supervisores de cada departamento y le preguntamos, oye, según tú, ¿cuánto se tarda en hacer esto? No, no según tú, pero es como, dinos cuánto se tarda en hacer esto. Y, y cuando él nos dice cuánto se tarda, pues ahí tenemos ya el tiempo, donde lo ponemos en un bonito schedule, ¿no? Digamos, en orden de tareas y sincronizamos si necesitamos animar esta escena como primera animación, necesitamos, por ejemplo, la cámara encima de mí, Eduardo y yo, necesitamos que los personajes mío y de Eduardo estén listos y guiados. Si hablamos que esté listo y guiado facial, y el shader no hace falta hasta que llegamos a lighting, pero bueno, normalmente es buena costumbre tenerlo hecho. Si me voy demasiado técnico en cosas de avisarme, No, no, no no, pero, entiendo, lo por favor. preferimos porque, a ver, yo he tratado de enseñarles a los chicos cómo se estructura. Entonces, digamos que la parte técnica la tenemos más o menos, al fin y al cabo somos riggers, ¿vale? Vale. Entonces tenemos esa parte. Sí que es verdad que habrá cosas que a lo mejor se sorprendan, pero chicos, para eso está la charla, para que podáis preguntar. Preguntarme sin miedo, interrumpirme. Vale. Yo, por ejemplo, ya tengo dos preguntas, por ejemplo, pero bueno, tú continúas, Vale, ¿de vale. acuerdo? Que tiene que llegar al lighting, el shading, y si no, bueno, ¿de acuerdo? Así, Vale. ¿no? Y entonces, una vez que hemos hecho todo ese trabajo con supervisores, hemos hecho el schedule y tal, lo ponemos en Shotgun, Aquarium, el F-Track, el software que estemos usando, Excel, puede ser que estemos en un estudio sin presupuesto y no tenemos, o sea, que no tenemos muchos recursos, organizamos las tareas, ¿vale? Y entonces, según este schedule que hemos hecho, necesitamos estos personajes, el lápiz y el cuadernito de Edu para que esté listo para esta escena y todas estas cosas, ¿no? Tenemos ya digamos, ¿cómo lo describo? En Trello, básicamente es un cronograma pero es como una serie de tareas una tras otra, ¿vale? Se llama Waterfall, pero es como un listado de tareas, una cascada de tareas secuenciales. Y entonces sabemos ya por cada departamento cuál tarea necesita, por qué fecha, ¿vale? Esto es todo un mundo ideal, todo va bien, nadie se va fuera de fecha, todo va bien, fenomenal. Lo asignamos a las personas saben que tienen que trabajar esta tarea, revisan y
¿qué pasa? La vida real es la que pasa. Entonces, lo que hace producción, luego todo explota, todo se necesitaba para ayer. Estamos terminando de realizar una cosa, ya han cambiado los personajes, tenemos que volver atrás y tal. Entonces, en realidad, el proceso nunca es lineal, ¿vale? Nunca, nunca es lineal y se aprende, cada proyecto es una guerra a su manera. Entonces, se aprende de cada proyecto y que hace para mí una buena persona de producción es no agobiarse, no agobiar a los artistas e intentar solucionar las cosas, intentando hacerlo bien, hacerlo a tiempo. Pero claro, el bien y el tiempo al final es un triángulo: calidad, tiempo y coste. Entonces, cada vez que tocamos una de las cuatro puntas, una de las tres puntas en un triángulo, perdón, se afectan a las otras dos, ¿no? Entonces, si reducimos la calidad, si mantenemos fijo el tiempo y el dinero, se reduce la calidad. Si mantenemos fijo el tiempo y la calidad, se suma, se aumenta el dinero. Total. ¿Entendéis por dónde voy, no? Entonces, ahí cuando se hace la vida real, se hace esto. ¿Qué pasa? Que luego producción se encarga también de gestionar o sea, lo que da de comer a los artistas, a los rigger bueno, rigger son artistas también, aunque sean un poco más técnicos, pero a los artistas, aparte de la tarea de entrada, son las notas, ¿vale? Entonces, que sea una review artística, porque hemos ido con el director o el cliente que le hemos enviado el personaje modelado o shadeado, o que sea un test de animación, donde le ha llegado el personaje o el prop a animación y necesitan el facial, porque hay una escena donde, no sé, se ríe mucho o es un show muy manga, no sé, que de repente la deformación de la boca no sea como normal, como una persona normal, sino muy, muy exagerada. Entonces ahí recibe un feedback, ¿vale? Entonces, la parte que hace producción también es el traqueo de este feedback, que es por review con, o por feedback interno de otra cosa a través de notas, ¿vale? Notas es un mensajito que se queda guardado ahí en tu tarea, en un ideal, o en el personaje. Pero bueno, la tarea es parte del personaje, entonces siempre puedes ir a encontrar dónde están estas notas, ¿no? Y traqueo sobre todo estas notas, porque estas notas entran en la parte de nuestro calendario, de la cascada de tareas y todas las cosas. Entonces, si no aplicamos esta nota, no podemos hacer lo que animación o lighting tenga que hacer después hasta que no esté terminada. Entonces, hay que no olvidarse de que tenemos que hacer este arreglo. Pero Ricky siempre es un departamento muy rápido y nunca hay problema con retraso. Y tenemos cositas. Bueno, el tiempo ideal, pero acaba explotando todo y tienes que ir reajustando. Tienes que ir ajustando todo el rato. Es un continuo. Básicamente, ¿qué pasa? El proceso de producción es: hacemos el plan ideal al principio, lo organizamos todo, lo ponemos en marcha y lo reajustamos, lo reajustamos, lo reajustamos, lo reajustamos, lo reajustamos con todo lo que pasa otra vez. Pero al final es una metáfora de la vida misma, ¿no? O sea, venimos al mundo, empezamos y luego aprendemos cada vez que se arruina otro. ¿Cómo podemos, por ejemplo, desde producción, eh, evitar o seguir avanzando con paso seguro en la producción? Yo, por ejemplo, les cuento muchas veces que el rig no es necesario tenerlo terminado desde el principio. Porque los tiempos muchas veces son ajustados. La primera pregunta es, ¿cómo calculas el tiempo para un artista? Lo primero. Porque un rig, por ejemplo, suelen ser en animación de series o animáticas suelen ser unas 10 jornadas. Claro, se me ha olvidado una cosa importante. Cuando os decía que hacíamos el desglose de todos los assets al principio y tal, ¿no? Y vamos con todas las cosas desglosadas al supervisor y le decimos: ¿cuánto se tarda en hacer esto? El supervisor te dice 20 días. Muy bien, tú montas tu calendario y tal, y ves que con las fechas que te han dado el cliente para entregar y que los jefes de tu empresa han firmado para entregar, no llegas porque te vas como 6 meses después. Entonces vuelves atrás con cada uno de los supervisores y dices: nos salimos de X tiempo, ¿no? En 2 semanas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí se buscan compromisos, ¿vale? Diciendo: vale, pues esto lo podemos reducir un poco aquí, pero bueno, siempre te dirán siempre los supervisores y a producción por medio dicen: oye, pero es que vamos a necesitar este tiempo. Podemos intentar reducirlo y tal, pero no va a salir bien. Bueno, vamos a ver qué pasa y tal. ¿Y qué pasa? Que luego al final
siempre bueno, no siempre, pero casi siempre los proyectos en general, cuando vas a cliente y tal, hay notas, se alarga siempre un poco todo y tal, pero claro, no lo sabes al principio. No se puede asumir que el proyecto se retrase, entonces hay que ir a la primera fecha que te han dado, intentar encajar todo ahí con los bits y normalmente la calidad que quiere el cliente con el dinero que te da para hacerlo y en el tiempo que te da para hacerlo, no da para todo lo que quiere el cliente, claramente. Entonces hay que buscar un equilibrio entre tiempo y calidad que no mate a los artistas. Esta es la primera cosa, porque claro, si no, ¿dónde vamos? Pero sobre todo es que no te da tiempo ni si matamos a los artistas. Pongámonos en el caso donde, ok, matamos a los artistas, nos da igual el tiempo que matamos a los artistas. ¿Qué pasa? Hemos matado a los 3 artistas de rigging que tenemos, necesitamos. El tiempo sigue ahí, el proyecto sigue con la fecha de entrega que no se mueve. Nuestros artistas han muerto a mitad del proyecto. Necesitamos contratar a nuevos artistas y que aprendan el pipeline del estudio, que aprendan el estilo del proyecto, que aprendan cómo habían estructurado el ritmo los 3 artistas que han muerto antes. El tiempo se reduce, no vamos a llegar. Vale, entonces aparte que queremos mucho a los artistas y no queremos que mueran, pero tampoco si fuésemos robot, si fuésemos ChatGPT que piensa matemáticamente solo sin ningún tipo de emoción, no tiene sentido y no se puede hacerlo solo por números más. Has mencionado pipeline. Yo se lo he mencionado muchas veces. El pipeline. La gente, la gente al principio no suele entender bien qué es el pipeline. Sobre todo pipe. Es tuberías, al fin y al cabo, ¿no? De una manera así ágil, porque te voy a Sí. ir dirigiendo ahora. ¿Cómo definirías qué es el pipeline y cómo se suele Vale. estructurar? De hecho, hay muy poca documentación sobre el pipeline. ¿Por qué? Porque cada empresa y muchas veces cada proyecto tiene el suyo, ¿vale? Entonces, por esto hay una forma genérica que es el dibujito con los conejitos blancos, ¿no? Sí. No sé si lo habéis visto. Que más o menos explica Ahora cuál te es lo el busco y pipeline. comparto por LinkedIn. Y también hay un vídeo de DreamWorks con los pingüinos de Madagascar donde explican todo el pipeline en 3D. Porque más o menos a grandes líneas es, hacemos storyboard, hacemos diseño de personajes, modelado, shading y texturas, rigging, que puede ir en paralelo a shading y texturas, lo importante es que lo estén actualizando, animación, efectos, character effects, lighting compo render, ¿no? En un mundo ideal es esto. ¿Qué pasa? Que dependiendo del proyecto, entonces el pipeline es el sistema que hacemos para llegar desde nuestro storyboard al punto final de realizar la peli, ¿no? Porque quizás usamos, en un show necesitamos usar Katana para el look dev, bueno, ahora Houdini se está poniendo como muy fuerte en el campo de la producción, pero antes había Maya y había Houdini para efectos, pero efectos también puedes hacerlo en otro software, Cinema 4D, depende, o había 3D Studio Max, entonces el pipeline es hacer que todas estas cosas diferentes comuniquen entre ellos para llegar al sistema final. Y sobre todo, luego, por ejemplo, sobre todo para personajes, son muy complejos, porque yo no lo entendía. Decía, ¿por qué? Yo trabajé en Enviro al principio como producción, o sea, en la parte de Enviro, y decía, ¿pero por qué el personaje siempre tiene más atención, más tiempo dedicado y tal? Pero porque los personajes son muy complejos, porque aparte o sea, tú si estás viendo una peli o si estás viendo este vídeo, te fijas en mí más que la pared aquí detrás, ¿no? O en los personajes, si estáis viendo, no sé, Encanto, pues mirad a Maribel antes de mirar a la casa detrás. Y los personajes, hablando de pipeline, rigging, CFX, el pelo, o sea, están todos en un loop, entre ellos es el perro que se muerde la cola, ¿no? Entonces ahí, dependiendo de cómo se define el pipeline, hay que hacer una cosa antes que otra, volver atrás, o sea, es un pequeño, dentro del mega pipeline de modelado, shading, no sé qué texturas, miramos con la lupa y ponemos un zoom, hay un mega diagrama de Venn, estilo súper complejo, con 400.000 loops e interacciones entre varios departamentitos y varias tareas, ¿no? Entonces, el pipeline es en una producción, porque no es ni el show, o sea, no es ni el estudio, o sea, cada producción puede haber unos requirements diferentes por cómo se ve, porque de repente Arcane tiene unas texturas pintadas, tiene unos efectos 2D, y una peli Pixar es toda 3D de otra manera. Entonces, cada show puede tener pequeñas sombras
de cambios que pero hacen que el pipeline sea completamente diferente, ¿vale? El objetivo es llegar a mantener un loop final que sea coherente y que funcione. Porque claro, si no tuviésemos pipeline, podríamos hacerlo todo a mano, fenomenal, como estamos haciendo al final de un máster de la cosa. Pero bueno, necesitamos una cosa que sea automatizada y que cada departamento pueda publicar, sabiendo que lo que publica funciona en el departamento después, sin tener que, oye, te lo he publicado, vamos a ver si te funciona. No, pum, porque claro, fenomenal, lo podemos hacer. Se puede hacer, que es como cuando se hacen los proyectos de fin de curso o trabajo de fin de máster, lo he hecho y trabajo para la noche y tal, y lo sacas. Pero cuando necesitas un pipeline para ir más rápido, porque tú ya has publicado lo tuyo, compruebas que está bien, pues no te preocupas, ¿vale? Y si yo tengo, por ejemplo, un departamento como moderado, sube su trabajo, está tranquilamente, dice, oye, pues publico y tal, y de repente el rigger abre el archivo y le empiezan a explotar cosas. Un rigger junior, ¿de acuerdo? Una persona que acaba de empezar en la producción, ¿cómo expresa este fallo? ¿Va directamente al modelador? ¿Qué tiene que hacer A ver, normalmente? primera regla de entrar en producción, no tengáis miedo de preguntar cosas que no sabéis. Entonces, podéis abrir una escena de modelado y de repente hay 6 millones de polígonos, pongamos, en un mechón de pelo, ¿no? Un ejemplo así. Un- Y he mirado el pelo de otro porque yo no tengo barba y pero Yo no te quiero... entonces uno dice, está trabajando, está en un estudio y dice, bueno, esto está bien, y va arreglando el pelo y tal. Y, pero a vosotros, chicos, dice, bueno, madre mía, aquí son como Pixar, tienen pelo, modelan tan bien que el pelo está modelado con 6 millones de polígonos. No. Preguntar al compañero de al lado, porque muchas veces cuando entráis no es que estáis abandonando ahí en un sitio, ¿no? Tenéis una persona que os está haciendo training, que os está ayudando a entender las tareas y tal. Entonces, si son majos y os contestan o os ayudan, le preguntéis a ellos, le preguntéis a vuestro supervisor. Siempre son muy majos todos en el estudio, entonces no tengáis miedo de preguntar. Y, sobre todo, preguntéis a producción también. Producción es cualquier duda que tengáis, que quizás no sabéis ni quién es vuestro rigger porque estáis todos de remoto. Vale, no tenéis ningún compañero al lado. Pongamos, caso random. Escribe a producción y dice, oye, creo que tengo un problema con mi escena y no sé a quién preguntárselo. Producción te dice, sí, si lo sabe, te lo dice. Si no lo sabe, va a buscar a quién tiene que preguntárselo, ¿no? Y si luego el problema puede ser que no sea problema del moderador, puede ser un problema técnico porque el publicador del moderador no funciona y entonces tenemos un problema en el pipe. Y esto va a los TDs. Vale, es como una pequeña reacción a cadena. Pero es muy importante no cantar alarma cada vez que nos dé algo, pero si algo nos preocupa y algo os han enseñado durante vuestra periodo de formación, porque os están enseñando profesionales muy buenos como nuestro amigo Edu. Nada, la comunicación es fundamental, ¿vale? Eso es, la verdad que yo tengo una anécdota que me encanta contarla, y es que mi primer día de trabajo en Water Barcelona, yo quería ser majo con los animadores y me fui directamente a hablar con los animadores. Y les dije, chicos, ¿cómo os gustaría dar? No sé qué. Y entonces se empezó a formar una especie como de cuando agitas una colmena, ¿sabéis? Entonces empezó a haber mucho murmullo, mucho tal, y de repente la producción se empezó a parar. Los animadores, pues podrías hacer tal, no sé qué. Claro, claro, no querías su wishlist. Esto, a ver. Claro, ¿qué pasa? De repente me coge la producción, nunca hables con los textos. Con los animadores. Con los animadores, que son. Al fin y al cabo, hacen mucha piña y se. Claro, una colmena, claro, se para la producción de repente. Y yo así acojonado, mi primer día. Ya la cagada, tío, que encima, como me gusta hablar. Y Dios mío, bendito. Nada. Cuando haya. Cuando tengáis alguna duda, siempre lo importante es directamente a vuestro supervisor, Sí, ¿de acuerdo? o producción siempre tiene. Luego, después la producción, ¿vale? Sobre todo porque un punto importante es que producción tiene que saber todo lo que está ocurriendo en la producción, para saber por dónde pueden explotar las cosas, ser previsores, ¿de acuerdo? Es que le pedí al modelador este cambio en la chaqueta, pero esto lo sabe Shading. Como, anda, ha explotado de repente, ¿vale? Es importante que cuando tengamos alguna sugerencia, algún cambio, algo, primero pase por producción y producción sea quien se dedique a comunicarlo, ¿vale? Porque entiende todos los problemas que puede conllevar algunas cosas. También porque Rigen es un buen departamento de filtro. O sea, varios. Han de evitar que explote todo, porque normalmente estamos yendo contrarreloj y tal. O sea, de repente Modelado ha republicado una chaqueta con las UVs cambiadas o con los vertex con bordes diferentes.
para ellos le da igual, es un pequeñísimo cambio, pero es como 2 departamentos más allá explota todo esto, ¿no? Entonces hay muchas veces que Rigging, gracias a Dios, se fija en cosas que no debería fijar, pero ayuda muchísimo a arreglar, es como ves un agujero ¿cómo se llaman estas cosas? Que paran el agua. El muro, la presa. En la presa y Rigging es lo que le pone el dedo, ¿no? Entonces, antes de que siga saliendo el agua. Entonces, por eso la comunicación es muy importante. No comunicación alarmista, no ruido blanco, ¿no? Para seguir hablando, pero bueno, cada vez que algo os parezca, si algo os parece extraño, quizá hay algo que está mal, que está pasando en el país, ¿vale? Eso es. Muchas veces los chicos, cuando están montando su rig, los pobres se me agobian porque yo les digo que tenemos unos tiempos muy ajustados, 10 jornadas, es decir, 10 días para montar el rig entero con deformadores, con skin cluster, ¿de acuerdo? Y que encima tenemos también otros personajes de medias. Entonces he mencionado que shading y rig por lo general suelen ir en paralelo, pero se pueden paralelizar procesos. Por ejemplo, yo sé que animación sin rig no puede empezar. Sin embargo, sí podemos hacer algo para que ellos vayan trabajando mientras nosotros vayamos avanzando. Claro. Es decir, para que todo vaya más rápido y que ese tiempo se vaya comprimiendo. Ese tiempo que tú me dices, se puede ir comprimiendo, se puede hacer algún tipo de twister para... A ver, yo no os quiero quitar la ilusión, ¿vale? El mundo de la animación es muy bonito también, pero es como, parece, estoy hablando de morir, artistas muertos, esto es como está yendo en zonas muy oscuras, pero en realidad es bonito. Pero se está yendo, o sea, antes era todo como lineal, termina un departamento, empieza el otro, empieza el otro, empieza el otro. Ahora se está yendo, todo empezó con Los Increíbles 2, ¿vale? Los Increíbles 2 le recortaron el estreno de un año. De hecho, no, se estrena esta fecha. ¡Bum! De repente tenían que coger todo esta bonita escalita, escaloncitos que tenían y restringirlos así. ¿Qué pasa? Que iban como todo en paralelo. Pues se está yendo por... no he encontrado charla, pero estoy encontrando documentación que Bert ha dicho, todo es feo hasta que no lo es, ¿no? O sea, se va por publicados secuenciales, llamémoslos como mejorantes, ¿no? Entonces, cada departamento publica el mínimo que haga falta al departamento después para poder trabajar, ¿vale? Layout publica las cámaras y los personajes, Lighting ya puede cogerlo y poner luces. Rigging publica una versión muy, muy básica del body. Animación puede empezar a hacer, a posar como los personajes o hacer un blocking más o menos de ver la acción y tiempos que necesita por los players. Y luego, ¿qué pasa? Que va progresivamente refinándose. Entonces, Rigging publica otra versión y animación, bueno, publica un blocking y Lighting ya no tiene el layout, por ejemplo, ya tiene el blocking de personajes, son personajes de alta, ya tiene su shader y tiene cositas, ¿no? Todavía no tenemos ni pelo, ni efectos, ni nada. El set de alta es solo donde está la acción de los personajes, todos los demás son árboles que son cubos y geometrías. Rigging sigue currando, todavía no tenemos tiempo, y publica que ahora de repente las deformaciones son más bonitas, el músculo si le hace así, se queda como hinchado bien y tal, y entonces animación ya antes de hacer el locking puede hacer el primer plano del brazo mientras el tipo está haciendo este movimiento, ¿no? Y lo último que llega muchas veces es el facial, que no pasa nada porque lo último que llega también normalmente son los audios finales y oficiales, con lo cual tienen que hacer el lip sync o que tienen que seguir como el sonido. Entonces, el trabajo no es uniforme, digamos que, bueno, yo tengo estos días para trabajar y aquí tiene que salir la versión perfecta que no funciona nunca y tal. Sobre todo porque hay otra regla en la producción que es equivocarse pronto o recibir feedback cuanto antes, porque esto nos ahorra tiempo. Imaginaros que vosotros curráis en un rig fenomenal, guapísimo y tal, no sé qué, 10 días, que es otra cosa. Lo publicamos y 10 días era nuestro presupuesto, digamos, ¿no? En rigging para hacer esta tarea de este personaje. Lo publicamos, llega animación y el animador va a encontrar una cosa que de repente no funciona bien o se rompe o cambia el scope, cambia como la idea de lo que tiene que hacer el personaje y nuestro rig justo para este movimiento tal, explota, le sale el código. ¿Qué pasa? Tiene que volvernos atrás y no tenemos tiempo porque hemos gastado ya los 10 días para trabajar este personaje. De contra, publicar en los primeros 3 días una primera versión. Nosotros seguimos currando, el animador curra y de repente ve algunas cosas que no funcionan bien. Oye, esto, sí, esto lo tengo en cuenta. O sea, te quitas, ya lo sabías, cosas que no funcionaban, pero puede también que adelanten
cosas que no habíamos visto venir o movimientos que el animador quiere hacer. Y esto nos ayuda en estos 10 días a aplicar la mejoría que íbamos a aplicar en el rig y el feedback también que estamos recibiendo. ¿Vale? Pero es un tren que está yendo, o sea, esto estamos hablando, estamos enfocando el rigging, pero vale por todos los departamentos, ¿vale? Hay un efecto que publicamos en Blocking o una cámara que de repente está metiendo en un arbusto, entonces hay que quitar el arbusto. Bueno, varias cosas que al final lighting es donde, en este sistema de tuberías, ¿vale? Fijamos que esté pasando un líquido marrón que va muy rápido y muy suelto. Lighting es donde abren la última tubería y le sale todo en la cara, ¿vale? Entonces, antes de hacer que este líquido llegue a toda potencia lighting, publicando varias cositas, o sea, estas varias publicaciones como hacer varios agujeros, entonces llega con menos presión y quizá no le hace daño. Llega, pero bueno, eso es. Pues una cosa que te voy a pedir antes de darle la ronda de preguntas a los chavales, porque creo que tendrán dudas. Sobre todo una ya tiene ahí una mirada. Y tú has mencionado, por ejemplo, el tema de los increíbles, los comentarios de Brad Bird. Tienes como muchas anécdotas. ¿Cómo pueden los chicos, alguna recomendación para documentarse, para entender un poquito más el papel de producción y sobre todo cómo trabajar un poquito? Por ejemplo, yo he recomendado Creatividad S.A. Sí, Creatividad S.A. me encanta este libro, ¿vale? Es un poco romanzado porque luego trabajando con gente de Pixar y que me han dicho, ay, me encantaría haber trabajado en esta empresa, porque ellos trabajaban en Pixar, pero claro, pero claramente te cuentan solo lo que quieren contar, porque Pixar es una empresa grande y usan marketing, pero igualmente es un libro súper motivacional. Dicho esto, a mí me encanta, soy muy curioso, me encanta la animación, y entonces me encanta cuando los DVDs estaban de moda, back in the days, me encantaba ver los making of, ¿vale? De todo, porque muchas veces están hechos muy para todos los públicos, entonces no son específicos para gente del sector que entiende. Pero, por ejemplo, en Turning Red de Pixar en Disney Plus están todos subidos a Disney Plus, ¿vale? Entonces ahí en los extras, si vais, hay como una serie de making of en 4 episodios donde te van viendo las cosas y hablan de problemas del pelo, la diferencia de pelo cuando al final habéis visto Turning Red o voy a arruinar el final a todos. Vale. Bueno, chicos, desde casa, si no lo habéis visto, estoy arruinando el final. Pero al final, cuando la madre es como muy grande, ¿vale? El problema de escala del pelo, estaban hablando ahí de cómo gestionamos un pelo con esta escala, que funcione con el digital y tiene que funcionar de look con el mismo, que es a un tamaño como mucho más pequeño. Entonces, como ahí había conversaciones que empezaban y tal. Entonces, sé curiosos y mirad cuanto más material y tal. Yo cada vez que ahora está saliendo Inside Out, voy a buscar como cositas en YouTube. Normalmente hay como B-roll y hay como test de estos. Eh, son como test de kinestesia de Rick, que claramente los que publican en YouTube son súper buenos de los personajes de Inside Out, pero bueno, encuentras ya cualquier cosa de Making of. Yo siempre busco Inside Out 2 y Making of y voy a ver cositas, ¿no? De las películas. Bueno, no todas, pero es la película que me interesa. Sobre todo, me acuerdo que la última que me flipó fue El gato con botas 2, que no entendía cómo estaba hecho el shader. No entendía nada. He dicho, pero ¿cómo han hecho este shader? ¿Cómo hacen que las flores estén rotas y tal? Y nada, descubrir cómo intentar. Luego, muchas cosas están publicadas, muchas no, y las publican a SIGGRAPH. Y la siguiente cosa es participar a festivales y participar a charlas que se hacen. Esta es una charla, sé que invitan aquí muchas personas hablando que vienen de la industria, del sector, que vienen a dar charla. Luego está Mundos Digitales, Annecy ahora está en Francia. Annecy es un poco más. Cada festival tiene como su diferente enfoque, ¿no? Entonces Annecy es muy artístico, donde normalmente está enfocado, es guapísimo, solo he estado un año, pero es como muy enfocado a la preproducción, a idea de proyecto, mira qué bonito todo y esto. El FMX es muy técnico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacen charlas de más de Udemy, de técnicos de. El SIGGRAPH también es muy técnico y también ahí publican luego las talks, las documentan, el desarrollo que han hecho para que sea de ayuda a otros estudios, ¿vale? Porque, por ejemplo, Pixar cuando hizo Monstruos S.A., nadie había usado el pelo de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? El pelo, digo, de Sally. Lo publicaron y lo ayudaron todos. Shrek hubo toda la simulación de la ropa. Entonces, ya hemos llegado a niveles donde
se está yendo hacia una estilización, ¿vale? Esas cosas bases del 3D, más o menos todos los estudios los saben hacer. Menos o más bien, pero vamos, lo saben hacer. Y luego, mundos digitales, o sea, hablo también de los de España, que es mucho más fácil ir, son como más híbrido, hay charlas tanto artísticas como parte técnica, pero sobre todo networking y conocimiento y curiosidad. Es como mantenerse informados, mantenerse al tanto de cuáles son los trends de la industria y a dónde va. Ahora hay todo el tema de la IA, qué se puede hacer con la IA, a Real, si se puede usar a Real en render de producción, o sea, render en tiempos reales y en producciones donde los renders se suponen que no son en tiempos reales. Así que nada, mantenerse al día, participar en los bitworking, que consejos viendo para mí no tengo, no he ido a ninguno, no tengo una promesa para Edu. Ellos tampoco a mí. Tenemos que ir, o sea, nos veremos ahí, te lo juramos, Edu, aquí grabando en esta call, ¿vale? Pues, Jolín, voy a dar ahora rienda a las preguntas de los chavales. Yo ya tengo una por si acaso, sobre todo. Pero la verdad que está yendo bastante bien la charla. Nos hemos comido ya la mitad de la charla y espero que lo estéis disfrutando. Ahora, si os parece, vamos a dar turno primero a la parte Remota. a la parte offline, ¿vale? Así que os vais a sentar donde estoy yo y vais a hablar tranquilamente. Porque una cosa que quiero también con estas charlas es que vean que la gente de la producción son personas, ¿vale? Que son humanos. Entonces, A mí, que pierdan la vergüenza. sí, sí, hay que ver, pero es que sobre todo a mí me vino muy, muy bien empezar, y lo aconsejo a todos, empezar del otro lado, ¿no? De producción, ¿no? Y sobre todo empezar de un lado técnico de arreglar problemas. Y creo que cada persona en el mundo del pipeline, porque Riken es muy técnico, es un departamento que se entera de cómo funcionan las cosas y no, es que es como, es real. Y los departamentos que son más técnicos son los departamentos más listos, porque son los que se enteran de cómo funciona la vaina y saben dónde meter manos o cómo solucionar problemas. Pero luego hay otro departamento que, por ejemplo, mate painting, que no son nada técnicos y pintan, y le preguntas algo que va un poco más allá de Photoshop y pincel y dice, ah, pues yo no lo sé, ¿sabes? Pues es como, ok, pero viniendo de un background de técnico y tal, te ayuda un montón a tener un overview de todos, saber el punto de vista y saber también tratar a los artistas y a las personas que al final somos personas y estamos trabajando por el mismo objetivo y la idea de producción antigua, estilo látigo y ay, Eso no, nunca- sí, esto ya murió, esto ya murió. No, y sobre todo, una cosa importante que creo que pocas veces se habla es que los artistas, cuando trabajamos y tenemos el tiempo encima, pues solemos estar apoyados. Y cuando nos dan órdenes o nos dan las asignaciones, tenemos que también ser empáticos y entender que la otra persona que nos lo está pidiendo también está agobiado realizando su labor. ¿De acuerdo? Entonces, hay que comprender que la otra persona simplemente lo está haciendo por el bien de la producción. ¿De acuerdo? No. Es importante cuando hablemos con la producción, entender que aunque tengamos un momento de agobio, saber aparcar el agobio, escuchar, ¿de acuerdo? Y saber que la otra persona solamente lo está haciendo para poder guiar el proyecto a buen puerto, ¿vale? De otra manera, nos transformamos en los Minions cuando empiezan a gritar ahí dentro de la base de Gru y Sí. y para leer como todas así, ¿va? Bueno, antes de nada, hay una serie que también quiero recordar, que es la de Inside Pixar o Inside. Ah, buah, me flipa. Es muy buena, así que para que veáis un poquito también todo lo que hay alrededor de la producción de una gran empresa como puede ser Disney. Creo que se llama Inside Pixar. Sí, bueno, es una de esas 6 episodios y luego hay un making of de Frozen 2 también en Disney Plus, de 4 capítulos, que me flipa de vez en cuando me lo vuelvo a ver y tal. Porque, claro, ahí veis que de repente van contra el reloj, van contra tiempo, está el producer diciendo, ¿cómo vamos a hacer esto? Que llegamos mal, falta un mes al estreno y están ahí animando. Bueno, da una bastante buena visualización de cómo es en la vida real. Pues venga, ¿quién quiere empezar? Sandra, simplemente la dama primero. Querida, recuerda que nos muerden. No, ¿qué tal? Esto es un poco como me dirá Papá Noel cuando está en la familia. Claro, el tío La barba que recuerdo capítulo. Mira.
No, pero me demoraste porque yo el año pasado terminé la universidad y en el TFG me tocó a mí ser productora. Vale. Entonces, te entiendo perfectamente con ese tema de los tiempos y tal. Entonces, te quería preguntar si aparte, si ponéis unos tiempos, pero dejáis también, por ejemplo, yo lo que hacía era, vale, pues tenéis tantos días o tenéis, bueno, ya más tiempo, entonces pues tenéis un mes. Pero en mi cabeza era, en realidad tienen 2 meses o tienen un mes y pico para poder alargar. Con las tareas es un poco más difícil hacerlo, pero nunca nadie lo admite. Entonces aquí desvelamos el secreto de la elaboración, pero bueno, el producer jefe máximo, cuando te dicen que la peli hay que entregarla en febrero, en realidad hay tiempo hasta finales de marzo, ¿vale? Para entregarlo. Entonces, no es mucho tiempo, en realidad, si lo piensas, o sea, en cuanto un departamento se tropieza y se alarga un poco, ya se va, nos comemos este mes que de conectar. Pero siempre hay un poco de colchoneta en la entrega final y normalmente siempre se deja, lo que se hace es dejar un poco más de tiempo de margen entre un departamento y otro, si se puede, en este cascada de tareas que tenemos. Esto es siempre el mundo ideal cuando se hace al principio. Luego, ya veréis cómo se le corta esta parte mental. En las tareas, decir como tienes que entregarlo para el viernes, pero luego tenemos tiempo hasta el martes que viene. Ahí ya es más difícil, porque ahí entramos en una macro cosas muy difíciles de mantenerla con el vídeo y las cosas. Pero sí, en macro área, el estilo, la entrega del personaje, la entrega de la animación de la escena o la entrega del proyecto final, se hace. Y sobre todo intentar dejar un poco más de margen de colchoneta cuando estás haciendo las cosas entre departamentos críticos. O sea, antes de asegurarnos si vamos a poner a paralizar cuanto más, que el lighting, por ejemplo, al final tenga bastante tiempo para que le lleguen todos los inputs bien. Animación y rigging también. O sea, hay algunos puntos donde no podemos permitirnos de estar en paralelo máximo, ¿sabes? O sea, es como no podemos poner que animación termine el día después de rigging o que rigging termine el día después de modelado. No, rigging necesita tiempo para que llegue el modelo final y las cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, mientras animación trabaja, podemos seguir trabajando en texturas y shading antes de que Lighting termine. Entonces se juega ahí como más en macro áreas, dejando un poco más mintiendo, digamos, sobre la fecha de entrega. Claro, saber siempre surgen un montón de cosas. Sí, 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 es que, pero este es como, en la gestión de proyecto, esta se llama gestión de los riesgos, ¿vale? Entonces, como calculas o más o menos intentas prever qué riesgo vas a poder tener de tipo de proyecto que estás gestionando. El proyecto puede ser construir la T4 o sea, al final todos los proyectos se construyen, se gestionan de la misma manera. Y mientras ahí, si ahí puede ser que te llegue tarde la madera que has pedido desde Japón, no sé. Aquí puede ser que de repente la dificultad de un personaje, por el estilo que conlleva la cosa, de mantener un pelo que se modifique, que de repente quieres animar el pelo, mechón o no mechón, vale, necesita calcular más tiempo ahí. Entonces hay que gestionar, hay que prever riesgos que te puedan generar retraso, dependiendo o sea, cómo se hace esto. Con conocimiento, con muchas preguntas a los supervisores y con muchas veces, si es la primera vez que lo hacemos, pues hablarlo con personas o pedir feedback a personas que tengan más experiencias y decirle, oye, tú que has hecho un proyecto así parecido. La clave es networking, comunicación y preguntas, siempre. Da igual nivel, da igual el proyecto y da igual todo, pero sí. Y depende también del nivel que tenga la persona, o sea, el artista, porque Claro. el junior no te va a hacer algo. Claro, pero bueno, claramente si estamos todos junior, no estamos haciendo Inside Out 3, vale, estaremos quizás haciendo poco yo. No quiero faltar respeto, o sea, esto quiero decir que hay diferentes presupuestos y diferentes calidades de serie. Poco yo o Bluey están funcionando muy, muy bien, más bien que Arcane, ¿sabes? Y Arcane es muy compleja y las otras al parecer son muy, muy sencillas. Pero cada una tiene su pipeline y sus cosas, y su tiempo y su presupuesto, costarán mucho menos. Entonces ahí vamos a tener siempre lo mismo eh, desafío de tener que encajar, porque claro, no estamos haciendo con el mismo presupuesto de Inside Out 3, ¿sabes? Entonces siempre es el mismo, la misma historia. Pero sí, sí. Pues, venga. Claro, van perdiendo la vergüenza, porque no quieren estar delante de la cámara. Mira, Te has dado cuenta de que... me encanta la camiseta. Gracias. Pues yo te quería preguntar sobre un punto que has mencionado antes, hace un poco de pasado, cuando has mencionado todo lo que se necesita para la producción, y es el tema de las voces.
porque o sea, a mí me da mucha curiosidad y me parece un mundo muy bonito el mundo del doblaje. Y en animación siempre nos han dicho que, claro, se trabaja en inglés. Pero es en caso de producciones españolas que luego el resultado final, bueno, igual que en una producción extranjera, pasa que ya entiendo que en las producciones extranjeras el proceso es como una película de acción real que se dobla sobre lo que ya está hecho. Sí. Pero en caso de producciones españolas, ¿se pasa el guión a inglés? ¿Se No. locuta en inglés? A ver, por ejemplo, no lo sé Tadeo Jones cómo lo graban, porque, por ejemplo, Atrapa la bandera no, ¿cómo se llama la otra? La de Animal Crackers, tienen el cast todo en inglés, en este, ¿vale? Entonces, depende del tipo de producción y de dónde se quieran. Esta de Guardianes de Dragones también estaba la voz original en inglés. Tadeo Jones diría yo que tiene rodado en español. Yo la única experiencia que tengo, yo trabajo en inglés y mucha experiencia que he trabajado ha sido como en inglés, lo cual quiere decir que el director o el estudio de producción que te contrata la empresa es inglés y ellos se encargan de enviarte la última versión de esta shot probado. Cuando empiezas a hacer layout, muchas veces las voces son RAF, lo cual quiere decir que la directora, a veces nos lo han preguntado, o sea, si estás en un estudio, por ejemplo, en Tadeo, puede ser que antes de que contrate esté viendo ahí José Monte y Michelle Jenner, pueda ser el mismo Enrique Gato o la gente del estudio haciendo voces de mientras graban layout, ¿no? Como para placeholder de esta voz que se va curando layout. Esto. Cuando tiene que empezar animación y hacer el lip sync, ahí tiene que ser la voz final, ¿vale? Entonces, tienen que haber grabado con el director y los talentos para que el director le diga cómo funciona. Y ahí si veis los making of también, por ejemplo, de Frozen 2, veis que cuando van los actores a rodar la parte de voces, graban diferentes maneras de decir una misma frase, ¿no? La dicen en 5 entonaciones diferentes o con 5 intenciones diferentes. Bueno, la intención es la misma, pero bueno, con 5 diferentes variaciones. Con esto se va con el editor de la peli y van montando en Premiere todos los varios audios y ven cómo funcionan. Entonces, cuando llega a animación, ya está lo último final elegido por el director, ¿vale? En Illusorium estábamos trabajando digo estábamos porque yo ya no estoy ahí, pero estábamos trabajando en un corto que era en español, ¿vale? Era el corto era español y esto estaba ya grabado con los talentos y las voces todo en español, ¿vale? Entonces, depende de dónde empiece bueno, está grabado en español y en inglés, de dónde empiece la producción y de cómo se ha hecho, pero normalmente da igual las voces como en qué idioma sean, porque los rigging luego otra parte tiene de todos los varios, la forma de las varias letras, ¿no? Que el rigging luego pone las claves ahí para encajarla. Y lo importante aquí, otra vez, es que antes de que animación cierre y el facial, que Rigging y el cerebro va haciendo todo este tiempo, tengamos el audio final modificado con el timing final, para no... O sea, que se trabaja ya sobre el audio, que no se vuelve a grabar después. No, se vuelve a grabar solo cuando viene una perilla hecha por doblaje, estilo traducen ahora en Serial 2, del revés 2 y tal, viene aquí, en donde Rigoberta Bandini, todas las que se van y la doblan. Y creo que es difícil. Bueno, es que, claro, pero no, es otra cosa en realidad. Ellos están intentando como adaptarse a la animación que está hecha, pero cuando se anima con las voces y encajando las dos cosas a la vez. O sea, la interpretación artística de la voz y la animación son las que dan vida a la persona que vemos. Y Tadeo Jones diría yo que lo hacen todo en español. De nada más. También me preguntan. Sí. Chicos de online, es vuestro turno. Tenemos a Isaac, a José Antonio, a doña Cristina, a Iván y a la invitada Claudia, que vendrá el año que viene a la clase de RIG. Estamos poco a poco aquí, estoy creando un imperio. Y nos llamamos la secta de la X. ¿Por qué la X? Pues porque para contar los huesos tienes que apuntar en X. Ah, Para que se acuerden siempre. Todos somos la secta de la X. me encanta. Sí. Pero bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Yo a lo mejor lanzo la última. Pero se queda digo. Normalmente lo contestan. Se quedan ahí, sobre todo ese. Tenemos a Claudia, que no sé si quiere comentar algo. ¿No se le escucha, Hola. Claudia? Ah, no se me Hola, escucha. Claudia. Hola. ¿Se Sí, escucha ahora?
Bien, perfecto. Solo quería preguntarte a nivel de para entrar en la industria, ¿qué recomendarías tú? ¿Cuáles son los pasos que te recomendarías hacer? Vale. Más para de cara a junior. No, lo iba a decir yo como final, siempre tengo mi parte motivacional y tal. Yo también lo iba a decir así. Mi consejo es, Wes Craven es un director de cine de terror, la saga de Scream es suya, la saga de Nightmare on Elm Street y tal. Y muere alrededor de 2017, creo, algo así. Y su último tweet, si vais a su Twitter, o X, como se llama ahora, claro, por el equipo X de donde pesa los huesos, era, y que para mí es la grande verdad de esto, era coger el primer trabajo que se os ofrezca. El trabajo no importa, meter pie en la industria sí, ¿vale? Lo cual, queréis ser rigger, queréis ser animadores, queréis ser lighter, pero la posición que os ofrecen en una empresa para entrar es un render branding. Render branding es otra posición, o production runner, ¿vale? Hay mucha gente que empieza de production runner y luego de repente, pero yo quiero hacer esto. O wrangling son los que controlan la granja, ¿vale? O sea, los renders de la render farm y controlar que no se atasque nada y como que tal. Estas suelen ser posiciones de entry level, ¿vale? Y luego hay también como TA, la posición que cogí yo. Yo no lo sabía, o sea, lo hice, pero sí sabía. O sea, el tweet fue después de que yo empezase a currar. O sea, yo cogí la posición y luego de repente, o sea, entré en el departamento de lighting y luego fui producción, ¿vale? No pasa nada. Siempre hay que viene sobre todo muchas veces cuando terminas los estudios, tienes una idea quizás de lo que quieres hacer, pero no lo sabes si de verdad es lo que te gusta el día a día y tal. Entonces, empezar con algo, la vida real, meter pie en la industria. Tactos, preguntas y todo, festivales, esto todo ayuda, ¿vale? A poder hacer. Bitworking. Y de Bitworking. Es decir, yo lo dejo ahí en Working me parece algo Claro. necesario. Y una vez que hemos metido el pie, pues ya vemos cuál es el siguiente paso. Pero la primera cosa es entrar. Eso es. Y una cosa que sí que quiero preguntar, cuando se adquiere, cuando entra un Trigger Junior, tú has mencionado el tema de, de la importancia de ese trainer. ¿Entendéis cuáles son las capacidades de ese chico? Primero le dais una serie de elementos para evaluar cómo trabaja y a lo mejor ir dándole mayor complejidad. ¿Un Trigger Junior empieza con personajes? Esto no lo sé, esta es tarea del supervisor de rigging, ¿vale? Saber las capacidades de las personas de rigging que entra. Lo que hace producción es calcular las posiciones junior que tengan un tiempo se llama ramp up, que quiere decir como curva de aprendizaje, ¿no? Entonces que tengan unas 2-3 semanas. Esta se le asigna una tarea de producción, pero esta tarea no está quemando el presupuesto de esta tarea real por estas primeras semanas, ¿no? Es un tiempo de aterrizar, aprender, y claramente las tareas que se les dará, la primera tarea son como, no le vamos a dar un personaje, le vamos a dar, riguea un bote, que se abre, se cierra. Un mapa. Un mapa, claro, no, hay el mapa este que hiciste aquí. Y porque no es solo aprender a riguear o demostrar tu capacidad para riguear, sino aprende cómo es el sistema del trabajo del estudio, aprende cómo es que se publica, aprende cómo te llegan las cosas de modelado. Mira a ver cuáles son los pasos que hay que hacer para publicar. Bueno, lo he dicho ya cómo se publica. Entonces hay como varias otras pequeñas sombras de que es todo parte del proyecto. Y luego poco a poco ya verás que... Y luego cada vez que entramos otra pequeña parte motivacional, cada vez que se empieza un trabajo, cada vez que cambia un show, cada vez que te dan un asset. Bueno, un asset no lo sé, pero bueno, a mí me sigue pasando después de 9+ años en la industria. Estás ahí delante de esto, de tu pantalla y dices, no sé hacer nada, ¿por qué estoy aquí? Me han cogido, no sé hacer nada, soy un impostor. Síndrome del impostor. Y es una cosa que se llama síndrome del impostor. Luego la aprendí después de muchos años y nadie lo habla, nunca lo cuentan, pero existe. Entonces, ¿cuándo pasará esto en el curro que aceptaréis, que es por donde empezáis o por el drop que estáis creando? Acordaros de que es la síndrome del impostor, que no pasa nada, que le pasa a todo el mundo, que en este momento hay que apagar la voz que te está diciendo no puedes hacer lo que estás aquí, te van a despedir. Pero soy la misma persona, lo pensé 400 veces en mi carrera. Yo lo sigo pensando a
No, sí, pero sigue pasando. Es como decir, no, a ver, ¿qué tengo que hacer? Como centrarse en el siguiente step. El siguiente step puede ser, no sé cómo seguir de aquí, necesito preguntarle a mi lead, a mi persona de que me está formando, por qué estoy bloqueado y no lo sé. Vale. Dejaros un tiempo, o sea, no llamarle, oye, no sé hacer esto cada vez que os bloqueéis, como dejaros un par de horas intentando investigarlo y tal. Si luego de repente veis que no podéis solucionar lo que estéis bloqueados y tal, pues preguntamos. ¿Vale? Pero normalmente siempre hay un tiempo de, cada vez que se entra en un sitio nuevo, hay un tiempo de adaptación, aprendizaje del pipeline de las formas y de formación interna por parte del equipo. Perfecto. Y ya por último, ¿alguno del fondo quiere preguntarle algo a Pablo, ya que estamos? Vente, anda, vente, que no se te va a escuchar. Ven aquí. Vente aquí, te sientas con el tío. Bienvenido. Yo me bajo ahí la tierra. No es alumno de Rigging, pero Vale, ha Soy de escuchado- UFX, de Vale. lo que dijo Beni, y me interesa más cómo es cuando entras a un estudio como junior o una beca de prácticas, como creador de efectos visuales, ¿cómo es ese primer paso? Porque creo que es como un abismo. No, a ver. Ahora estáis en la posición, como estudiante, estáis en la posición más eh, eh, privilegiada posible, porque una vez que empecéis a curar, por ejemplo, Disney, voy directamente a disparar a los grandes, ¿vale? Disney tiene unas becas de verano para estudiantes y uno dice, Buah, Disney está en Los Ángeles, no voy a poder entrar, Disney, Pixar, DreamWorks, quien sea, ¿no? Estoy hablando de estudios como muy, muy famosos. No voy a poder entrar. ¿Qué pasa? Las becas, no, el visado para las becas de estudiante son mucho más fáciles a adaptarlos o aplicarlos que los de personas como formadas y tal. Entonces, no os echéis para atrás. Bueno, si no sabéis el inglés, quizás sí, pero bueno, si sí podéis hablar inglés, no echéis para atrás para nada y echad, ¿vale? Y quizás cuela. Y el primer pase es, como decía antes, posiciones que sean como muy junior, y normalmente son, o sea, entry level, digamos, de entrada de empresa, que son Render Ranking, Production Assistant, Technical Assistant, normalmente son otros así, que hay Technical Assistant, normalmente hay en animación, en lighting, en efectos suele haber, depende del tamaño del estudio, y luego las becas de prácticas, ¿vale? Hay varios estudios en Madrid ya. El Ranchito sé que hace beca de prácticas, pero también tiene su propia academia y hay que ver si lo hace y tal. Lightwork no sé si lo hace. Illusorium sé que lo va a organizar en nada. Skydance las tiene. Y Avon Baker y otros estudios seguro que las tienen. Entonces, pero aparte el mundo español y hay también que buscar, que quizás hay prácticas desde remoto, que es un poco más difícil, yo la prefiero en el estudio, ¿vale? Porque te ayuda como un montón más en empaparte de verdad. Entonces, yo aconsejo entrar en una de estas posiciones, que son las entry level. Si entráis en las posiciones de beca de prácticas, suelen ser de vuestro propio departamento, si tiene efectos en tu caso, un UFX, y, y entonces ya estarías haciendo esto. Y ya, si has entrado en la beca de prácticas de Disney o Pixar, pues ya vas donde quieras luego, ¿vale? Pero si entras a... O sea, tener un vistazo, o sea, LinkedIn, no sé si... Le estoy obligando. Vale, o sea, mantener el LinkedIn al día, añadir a gente, seguir las empresas porque publican las posiciones ahí. Y luego, por cada empresa, hay muchísimas web también de ofertas de trabajo, estilo Mr. Call, que es de Bella Ramírez, o otras Animation Jobs. Hay otras, varios Excel que publican como varias posiciones. Y luego, todas las páginas de las empresas tienen una página de careers, ¿vale? Entonces, Disney Careers, todas las empresas que conozcáis. Estáis viendo una peli de animación, quedaros en los créditos a ver cuál es el nombre de la empresa. Sony, bueno, la conocemos, Sony Animation, Illumination, McGuffin en París, DreamWorks, Pixar, Disney, ¿qué más hay? Saber contactar sobre Kinect todo. Animation, Jellyfish, hay un montón aquí en Europa también. Saber contactar con la gente de recursos humanos. Claro, Que añadir a la igual que gente tú, no, son humanos. Vale, Al cabo. eso, añadirme a... Otra cosa que digo cada vez que doy una charla a alguien, añadirme en LinkedIn, ¿vale? Yo muchas veces con las empresas donde puro comparto las posiciones de recursos humanos, o sea, porque cuando estás en una empresa le das ahí a compartir y compartes las posiciones. Entonces, ahí ves que yo he compartido la persona de recursos humanos, añades a la persona de recursos humanos, ¿vale?
no es ser stalker, parece que es como, ay, me da un poco de cosas añadir a gente. No es Facebook, LinkedIn. No estamos yendo a ver su foto de, bueno, digo Facebook, digo Instagram, no estamos yendo a ver su foto del perro acá. Estamos solo hablando en contactos en un entorno profesional. Y otra cosa, los festivales a los cuales me refería antes, Mundos Digitales, ANESI, Animayo, tienen ferias de empleo, ¿vale? Las ferias de empleo son muy útiles, aunque no encontremos empleo, para que nos den feedback sobre nuestro currículum, sobre nuestro portfolio, show reel, pero sobre todo nos entrenan, ¿vale? Nos entrenan a hacer entrevistas, ver cómo podemos vendernos, entonces nada es para nada. Digo, o sea, esta frase está fatal hecha, pero bueno, todo sirve y todo suma al proceso de selección. Hay que hacer contactos, networking, informarse, ser curioso de los festivales y sobre todo recibir feedback, ¿vale? Pero de nuevo, como para entrar como primera cosa, yo sugeriría, aparte de todo eso de contacto networking, como entre posiciones de entry level, que son estas, ¿vale? Y si tenéis dudas de cosas, oye, no me acuerdo que habías dicho de las posiciones de tal, escribidme en LinkedIn. Quizá no contesto. Grabado, así que... Vale, no, pero quizá no contesto al segundo, pero siempre contesto, ¿vale? Así que no tengáis miedo. Pues nada, chicos, quiero un fuerte aplauso para don Paolo, para el tío Paolo, por favor. Gracias por compartir tu sabiduría. Como siempre digo en clase, te libero ahora de tu prisión. Vale. ¿De acuerdo? Y nada, chicos, espero que hayáis disfrutado por lo menos de su presencia, ¿vale? Porque sé que de su conocimiento al menos lo hemos disfrutado todos, ¿de acuerdo? Así que nada, que esta chiquicharla ya ha terminado, ¿de acuerdo? La podréis ver, te la compartiré luego, la subiré a YouTube y esta pues volveremos la podremos disfrutar. Es que al final es como se borra, pues es una pena que se borre ese conocimiento. Y nada, pues eso. Una cosa importante, perder la vergüenza es importante, ¿de acuerdo? No, si no habláis, nadie sabe que existís, ¿de acuerdo? Tampoco hay que gritar, Sí, pero pero es la vergüenza y es como, no pasa nada nunca. O sea, es como worst case scenario nos dice qué pesado este tío. O sea, tampoco hay que llegar a ser pesado, pero vamos. No perdáis la vergüenza. Yo pasé, el único año sí que fui, lo pasé acosando y era mi primer año, ya llevaba un año en Ilion, o sea, yo llegué en Ilion en 2015 y era 2016, acosando a los recruiters y a la gente de Disney, pero estilo estando ahí cada día, yendo a todas las charlas, yendo a saludar y tal, como casi pensaba que, como me sentía que éramos amigos al final. Y ahora lo veo hacia atrás y digo, madre mía. Pero bueno, no pasa nada, es como, de nuevo, lo importante, el primer paso es entrar, ¿vale? Y luego ahí, una vez que hemos entrado a la industria donde queramos trabajar, VFX, animación, stop motion, lo que sea, ya nos buscamos la vida. Perfecto, eso es. bueno, chicos, vamos a despedirnos de la gente de online. Chao, chicos. ¡Vaya, gente! Pero bien. Oye, al final, una hora hemos estado. Espera, José, ¿tiene la mano levantada? Sí, no, están Ah, despidiendo. salúdanos, sí, vale. Sí, después está Isaac, que no ha hecho preguntas, pero yo le quiero igual. Y nada, chicos, que nada, que te lo agradecemos mucho, Pablo. La gente de... por cierto, mañana no hay chiquicharla, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis. Y nada, el 15 tenemos entrega, así que a tope. Y tú y yo, ¿tú qué haces? 3 días quedan. Nada, ¿Cómo va? buena gente, adiósito.